Muy bien, vamos a conversar un ratito con el doctor Martín de Acevedo, especialista en Derecho Electoral, ya lo tenemos en comunicación. Doctor de Acevedo, qué gusto, ¿cómo está? Buenos días. Rodolfo, buenos días, a tus órdenes, amigos de Pulso Informativo, también. Gracias. Lo vi en la televisión ayer dándole duro a Córdoba. Dándole duro suena bien, pero no era la idea. Córdoba se ha paseado por todos los canales de televisión, de los dominicales, ayer tratando de convencer con cifras que tenían dos características. Primero, no tenía una fuente oficial, las había elaborado él mismo, como yo podría haber elaborado si Roxana Cueva me transmitía a mí las cifras temprano o por lo menos al mediodía, las mías. Pero como aquí no se trata de ver cuál es la leguleyada del día siguiente, por ejemplo, el día de hoy no sirve, dice lo que va a resolver Montesa. Entonces, aquí lo que no se quiere es, intuyo yo, resultados definitivos. La perdedora, hay que decirlo así ya, porque es su personera la que ha presentado el día de hoy el hecho de que lo que resuelva Montesa es nulo y que el jurado no debe funcionar. Entonces, asumimos que no quieren pues un resultado, no están acostumbrados a perder y vamos, o sea, con tus otras preguntas para no explayarme de repente en temas que no enfoquen lo que hoy está ocurriendo. No, justamente eso le iba a preguntar, o sea, lo de las últimas horas, la noticia, la pepa periodística es esa, ¿no? El fujimorismo presentando, digamos, el argumento de que está mal suspendido el señor Arce Córdoba y que por lo tanto Montesa no corresponde que esté donde está. Y en fin, o sea, que se sigue entrampando todo. Eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza para algunos, pero es el planteamiento que está haciendo ahora el fujimorismo. Su impresión sobre eso, por favor. Debo empezar con una reflexión camino a tener una solución. Facundo Cabral decía que una vez en un baño de Nueva York leyó un graffiti donde decía: si tú ves un problema y no tienes solución, significa que eres parte del problema. Aguza tu idea y tu mente y trata de proponer una solución. Entonces, eso sería loable, ¿no? O sea, que presenten el recurso y que digan, como esto no queremos que se entrampe, esta es la salida que proponemos. No hay tal cosa, pero al respecto debo decir lo siguiente. El señor Arce primero no podía renunciar. Ahí no se le dijo: oiga, usted no puede renunciar, ¿cómo va a ir irresponsablemente abandonando el barco a estas alturas? Pero él renuncia, no con esa palabra, para tratar de salvarse eufemísticamente de ello, y presenta una declinación que en el fondo significa lo mismo, legalmente hablando. Muy bien, el Jurado Nacional de Elecciones ha cogido, me parece, dos argumentos contundentes para finalmente zanjar este tema y suspender al señor Arce. Primero, que hay un antecedente en el 2007 con otro miembro que renunció en pleno proceso electoral municipal y regional y que esperó finalmente él sentadito ahí que termine el proceso electoral y recién se haga efectiva su renuncia. Pero como el señor Arce se notaba que no quiere seguir un minuto más ahí y declinaba irrevocablemente, entonces habría que encontrar alguna salida. Y la salida estaba en el último párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que precisa que no obstante no poder renunciarse durante el proceso electoral, cuando esto se produzca, el presidente tiene que encontrar una solución. En 3 días y otros 3 días más encontrar a su suplente, a su reemplazante, a su sustituto, que en este caso, como yo dije esta misma mañana, ¿no? El presidente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe sesionar en sesión privada, hacerle saber a la fiscal de la Nación: no se necesita junta de fiscales, la fiscal de la Nación contesta y solucionado el problema y volvemos a empezar al día siguiente. No, se han perdido 4 días y con el recurso de hoy día de repente se piensan perder otros 2 o 3 más, esperando ilusamente que la OEA, que ya dijo que no le corresponde, o que el presidente de la República, ahora sí, haciéndole violar el principio de neutralidad, acepte la solicitud del día de hoy de la señora Fujimori y se lo traslade a la OEA en el hipotético caso de que ello ocurra. Muy bien, doctor Acevedo, nos acompaña aquí en el panel el doctor Raúl Noblecilla, él es abogado penalista, y yo le voy a pedir que le haga a usted una pregunta. Eso sí, tenga cuidado porque está medio vinculado, muy vinculado a Perú Libre. Doctor Noblecilla, por favor. En todo caso, vinculado a la democracia, Rodolfo. Correcto, adelante. Martín, un gusto. En todo tu conocimiento legal y como experto, una pregunta que yo puedo tener una respuesta, pero quisiera escucharte. El elemento corrupción, ¿cuánto ha determinado
este salto de reglas y salto de leyes en todo lo que estamos viviendo sobre el proceso electoral? Muchísimo, Raúl, y tú como penalista debes tener la memoria más aguda que yo, pero hagamos un poquito de ejercicio, ¿no? 1992 empieza la escalada de la desinstitucionalización del país. No sé si me ha salido bien la palabra, pero esa era la escalada. Y luego no hemos tenido presidente de la República desde los 80 que no haya terminado con cuestionamientos de esa naturaleza. Resulta que ahora nos confrontamos finalmente en segunda vuelta ante una candidata procesada ya por delito, por imputaciones de corrupción, y por otro lado a un profesor absolutamente limpio, pero tratando de delegitimar su elección, se comienza a hablar de todo este tema de corrupción, ya no solamente en la gestión pública misma, sino también en el proceso electoral y la forma como elegimos a nuestras autoridades. Y ahí un paréntesis. Hace muchísimo tiempo que ya venimos diciendo que la Constitución necesita una reforma, varias, ¿no? Varias, que no nos deben asustar, ¿eh? Cuando las proponía Castillo asustaban, cuando las propone Fujimori no asustaba, o cualquier otro candidato. Pero, por ejemplo, en el modelo político electoral que tenemos, que está agotado, data de 1993 como Constitución y data de 1997 como Ley Orgánica de Elecciones. 1997, o sea, más de 20 años. Entonces, a lo que voy, la forma finalmente como terminábamos eligiendo a nuestras autoridades, resultan que ellas no eran representativas y en el camino además se ponían a corromperse, se disponían o predisponían a corromperse. Ha hecho mucho daño. Si a eso le vamos a agregar que el señor Montesinos, que el señor Olivera no se han jubilado o no se quieren jubilar, como mucha de la clase política a las que ya le llamaron dinosaurios, yo no voy a decir eso, pero que ya debería estar jubilada, y un recambio generacional limpie ese pasado de corrupción. Ojalá que ello ocurra y que estemos ante ese parteaguas, y finalmente todo esto hemos tenido que sufrir los peruanos en un proceso electoral, adicionado a ello la pandemia, camino a tener un nuevo gobierno que siga administrando por lo demás estas cosas álgidas, ¿no? La pandemia, la administración de las vacunas, la pandemia por unos 2 años más, y el resurgimiento económico que debe venir de todas maneras, porque si no, no vamos a soportar. Muy bien, doctor de Acevedo, ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia. Gracias, Rodolfo, a las órdenes, en UCI, muy amables muy ustedes gentil. también. Ha sido muy amable. Buenos días. Buenos días, ha sido el doctor Martín de Acevedo, especialista en Derecho Electoral.